Tenemos otro tipo de motores de corriente alterna monofásicos, ya para menores potencias que el anterior, que es el motor de espira de sombra, ¿no? El motor con espira de sombra es, como veis ahí en la figura de las figuras que hay aquí, sobre todo se ve la figura de la derecha, donde tenemos también un rotor en jaula de ardilla, pero en este caso el bobinado auxiliar, lo que hace el bobinado auxiliar son estas dos espiras que veis aquí, desplazadas en las piezas polares, que se las llama espira de sombra, son espiras de cortocircuito que están cortocircuitadas y lo que provocan es ese campo magnético desfasado temporalmente con respecto del principal, porque bueno, yo aquí se genera un campo magnético en el principal a partir de la bobina esta de aquí, del bobinado del estator. Ese campo magnético pues genera a su vez en estas espiras una corriente en cortocircuito, porque está en el cortocircuito, genera una corriente, y esa corriente de las espiras genera a su vez otra vez otro pequeño campo magnético, ¿vale? Que está retardado con respecto al anterior, porque claro, el anterior primero tiene que generar su campo magnético y generar la corriente inducida en estas espiras, y esa corriente inducida tiene después que generar su campo magnético, por lo tanto tiene un retardo el campo magnético de las espiras de sombra con respecto del campo magnético principal. Y también tiene un desfase geométrico porque no está centrado con respecto al rotor, sino que está ligeramente desplazado en un sentido, digamos en el sentido de rotación, en este caso es el sentido de las agujas del reloj. Entonces, ese pequeño desfase temporal y geométrico, digo pequeño porque produce un campo magnético pequeño, es suficiente para dar el impulso para que el motor arranque en un sentido de giro. Entonces, solo se emplean para motores que giran en un sentido, porque cambiar el sentido de giro ahí implicaría poner las espiras de sombra en sentido contrario, en las otras aletas, y eso no se puede hacer, no se puede cambiar, eso está incrustado ahí y ya está. Entonces, se emplean para motores de pequeña potencia que siempre tienen que girar en el mismo sentido. Por ejemplo, una situación donde se utiliza el motor con espira de sombra es también en una lavadora, por ejemplo, o en una vajilla, donde tenemos la bomba de evacuación del agua. Una bomba siempre gira en el mismo sentido, porque si no, no sería bomba, claro. En el sentido, en este caso, de sacar el agua del aparato. Entonces, en este caso, es una bomba que muy pequeñita, de muy poca potencia, pero que sirve simplemente para extraer el agua y llevarla a evacuación. Bueno, pues eso ahí se aplicaría, si alguna vez montáis un aparato de ese tipo, pues encontraréis que la bomba de evacuación es de este tipo, con espira de sombra. El principio es el mismo que el de fase partida. Es tener un bobinado auxiliar que genere un campo magnético que esté desfasado tanto geométricamente como temporalmente, para provocar el par de arranque en un sentido. Bien, eso sería el motor monofásico de espira de sombra, y con eso, digamos, daríamos por terminado el recorrido un poco en todos los motores de corriente alterna, sobre todo los de inducción, que son los que hemos visto, los motores asíncronos. Veremos ahora una particularidad que ocurre o que puede ocurrir con los motores trifásicos. Y es que, bueno, sabemos que un motor trifásico, cuando se queda en dos fases, ya os lo he explicado, funcionaría como un motor monofásico que no tiene bobina auxiliar. Es decir, el motor monofásico en dos fases que no haya arrancado no arranca. Y basta que nosotros le demos un impulso en un sentido o en otro, incluso con la mano, para que se ponga a funcionar en ese sentido. ¿De acuerdo? Un motor monofásico, un motor trifásico en dos fases puede funcionar. Lo que pasa es que consume más corriente, o lo que es lo mismo, da menos potencia. Un motor trifásico funcionando como monofásico da la tercera parte de la potencia de un motor, del mismo motor funcionando en trifásico. Un motor trifásico con tres fases da una potencia, pongamos 3 caballos. Bueno, pues si ese motor le conectamos en monofásico, o lo que es lo mismo, le metemos solamente dos fases, que es como si metiéramos fase y neutro, ¿vale? Ese motor me daría, en lugar de 3 caballos, me daría una potencia de 1 caballo, como mucho. Digo esto porque nosotros, en teoría, y aquí lo vamos a plantear, se podría utilizar un motor trifásico como un monofásico. Imaginaos que vosotros tenéis un motor trifásico y necesitáis uno monofásico en un momento dado. Bueno, pues lo podríais utilizar, pero sabiendo que no me va a dar la potencia que me daría un trifásico.
O sea, que me vería ese mismo motor funcionando con trifásico, ¿no? Eso es para empezar. Y luego, para continuar, ¿cómo funcionaría un motor trifásico como monofásico? Pues haciendo que una de las fases, la que no utilizamos, actúe como bobinado auxiliar. Esa es la forma. Un motor monofásico sabemos que tiene un bobinado principal y un bobinado auxiliar. Un motor trifásico tiene 3 bobinados. Bueno, pues si queremos que funcione como monofásico, tendríamos que utilizar 2 de los bobinados para meterle la fase y el neutro, por ejemplo, y el otro bobinado habría que utilizarlo como bobinado auxiliar. Es decir, al otro bobinado habría que conectarle un condensador, como están especificados en esa figura de ahí. Así vemos que para conectar un motor trifásico como monofásico, habría que conectarle primero en estrella o en triángulo según las tensiones que indica su placa de características. Por ejemplo, un motor trifásico 220, 230, 380 o 400, ¿eh? Se puede utilizar como monofásico, pues se puede conectar a 230, ¿vale? Se puede conectar a 230 y habría que conectarlo como. Estimamos cómo habría que conectar o cómo habría que funcionar o cómo habría que conectar el motor trifásico. Pues en este caso, el ejemplo que os he puesto, pues habría que conectarlo en triángulo. Un motor de 230, 300, 400 voltios, como lo vamos a meter en una red monofásica de 230 voltios, tendríamos que conectarlo en triángulo, lógicamente. Si el motor fuera 125 o 230 voltios, bueno, no los hay, no lo fabrican ahora, pero puede ser un motor antiguo que tengamos por ahí, ¿vale? Pues como es 125 o 230 voltios, como lo vamos a meter en una red monofásica de 230 voltios, habría que conectarlo en estrella. Y luego habría que conectarle un condensador para hacer que ese tercer bobinado, esa tercera fase, actúe como bobinado auxiliar. Y poner en serie con esa tercera fase el condensador. ¿Y cómo habría que conectar el condensador? Pues habría que conectarlo como veis ahí en la figura. Entre la fase libre que me queda, lógicamente, y una de las otras dos fases. Así habría que conectar el condensador. ¿De acuerdo? Para hacer que el motor trifásico funcione como monofásico. De esa forma, el motor arrancaría y funcionaría como monofásico. Con la salvedad y la particularidad, vuelvo a repetir, de que ese motor solo me puede dar la tercera parte de la potencia para la que está diseñado, aproximadamente. Bien, si yo quiero cambiar el sentido de giro de ese motor, bastaría con conectar, vuelvo a la diapositiva anterior, bastaría con conectar el condensador a la otra fase. Digamos que aquí en esta figura el motor giraría en un sentido, y si conecto este terminal del condensador a la otra fase, giraría en otro sentido. Así vemos, por ejemplo, aquí el esquema que tenemos aquí, como para que gire el motor en un sentido, el condensador estaría conectado a una fase, y si yo quiero que gire en otro sentido, cambiaría la posición de este conmutador y giraría en otro sentido. ¿Vale? Sencillamente eso. ¿Y qué condensador tengo que meter? Porque claro, habrá que meter un condensador, pero no cualquiera, lógicamente. Primero tengo que meter un condensador que soporte la tensión de la red. Las características de un condensador son dos, básicamente. La capacidad, de la que vamos a hablar ahora, es decir, los microfaradios. Ya hemos conocido un poco qué es un condensador en la unidad 1, cuando vimos condensadores, bobines, circuitos de corriente alterna. La capacidad. Y el otro es la tensión que puede soportar. No es lo mismo meter un condensador de un aparato electrónico que va a trabajar a 24 voltios que meter un condensador aquí que va a trabajar a 230 voltios o incluso a lo mejor puede trabajar a 380, en fin, a una tensión muy superior. Entonces es muy importante, en este caso, la tensión que va a soportar, ¿no? La tensión del condensador no es un parámetro funcional, quiero decir, que determine su funcionamiento, sino que determina la capacidad de soportar el funcionamiento. La tensión del condensador, en este caso, va a determinar la tensión que puede soportar. Es decir, un condensador, por ejemplo, de 40 microfaradios a 100 voltios funcionaría igual que un condensador de 40 microfaradios a 230 voltios, siempre que le metamos a 100 voltios. Es decir, no va a cambiar. Funcionalmente el parámetro es la capacidad. El parámetro funcional es la capacidad. Pero la tensión es la que va a soportar. Por eso el cálculo de la tensión es más empírico, más digamos, experimental, más práctico. Así, por ejemplo,
Un condensador lo tenemos aquí al final. La tensión para la cual vamos a utilizar el condensador siempre se estima aproximadamente 1,5 veces la tensión que le vamos a meter. ¿Vale? Porque como va a trabajar junto con bobinas y demás, la tensión que le va a llegar al condensador es posible que sea mayor de la red. Entonces, la tensión de ese condensador ha de ser 1,5 veces la tensión que le vamos a meter para andar con seguridad, trabajando con seguridad. Pero la capacidad se estima en este caso en función de la potencia. Así pues, para 230 voltios, que es lo más habitual, porque cuando vamos a meter a un condensador como monofásico, nosotros tenemos normalmente la red monofásica a 230 voltios. Muy rara vez, aunque podría ser, utilizaríamos un motor trifásico como monofásico en una red de 400 voltios, porque bueno, si yo puedo meterle dos fases de 400 voltios, pero ya que tengo un motor trifásico, pues lo metería trifásico, ¿no? Pero bueno, también está estimado ahí. Y muy rara vez ya para 125 133 voltios. En cualquier caso, ahí lo tenéis. Para 230 voltios serían 70 microfaradios por kilovatio. Es decir, pongo ahí C, la capacidad sería igual a la potencia por 70. Pero la potencia en kilovatios. ¿Vale? Así pues, si tenemos un motor de 1 kilovatio, necesitaremos un condensador de 70 microfaradios. ¿Vale? Para 380 voltios, la capacidad sería menor. Serían 20 microfaradios por kilovatio. Es decir, a medida que aumenta la tensión de la red, la capacidad del condensador podría ser menor. Y en el caso que utilizáramos 133 voltios, serían 200 microfaradios por kilovatio. ¿De acuerdo? Pregunta, Carlos. Y cuando tú calculas la capacidad de un condensador y, por ejemplo, no hay comerciales de esa capacidad, ¿qué te vas? ¿Al más grande? ¿Al siguiente más grande? Lo aconsejable es irte al más grande, sí. Así, al próximo. Entonces, más o menos esa sería la estimación para utilizar un condensador y para arrancar. Ya digo que no es una cosa habitual, ni siquiera formal, pero bueno, puede dar el caso de que surja y bueno, ahí tenéis la indicación cómo hacerlo, cómo utilizar un motor trifásico como monofásico. Una cuestión que he introducido aquí, que podía haber introducido perfectamente en la unidad 1 cuando vimos los circuitos de corriente alterna, y que de algún modo se vio un poco cómo afectaba eso, pero quiero introducir aquí puesto que esto surge cuando estamos en un sitio donde tenemos una carga reactiva importante, es decir, cuando tenemos muchos motores, muchas máquinas, que es la compensación del factor de potencia. ¿Qué es esto de la compensación del factor de potencia y por qué compensación del factor de potencia? En principio podemos ver en este triángulo de potencias que ya vimos en la unidad 1 que la potencia activa, es decir, los vatios, digamos, sería un vector que va en el eje de 0 grados. La potencia reactiva va en el eje vertical. Si es inductiva es hacia arriba y si es eminentemente capacitativa va hacia abajo. Lo normal es que siempre sea inductiva, porque las cargas que se utilizan cuando tenemos una carga reactiva importante suelen ser máquinas, y las máquinas tienen bobinas, y las bobinas son autoinducciones, y por tanto la potencia inductiva, o la potencia en este caso reactiva e inductiva, sería hacia arriba. Y completa el triángulo de potencias la potencia aparente, la S. La potencia activa que va en vatios, la potencia reactiva que va en voltiamperios reactivos, voltios, amperios reactivos, y la potencia aparente que va en voltiamperios. A veces ocurre que si la potencia reactiva es muy grande, la potencia aparente es muy grande. ¿Qué problema tenemos con eso? Pues que como la tensión es la misma, normalmente se trabaja a una tensión constante, pues si la potencia aparente es muy grande, la intensidad es muy grande, porque la tensión es la misma. Entonces eso aporta inconvenientes, porque si hay mucha corriente, al final, en la red de distribución, si hay muchas industrias que tienen mucha corriente, la red de distribución quedan sobrecargadas, pasa mucha corriente por la red de distribución. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías eléctricas? Cobrar también la energía reactiva que se consume. Porque normalmente un contador, los que tenemos en las viviendas, solo
comercializan o solo cobran, solo cuentan la potencia activa, los vatios. ¿Vale? Pero si una industria, por lo que sea, que tiene muchas máquinas, consume mucha potencia reactiva, pues su intensidad es muy grande y si solamente el contador va a medir los vatios, pues realmente hay una penalización que estiman las compañías que no están dispuestas a asumir, que es que sus líneas se sobrecargan y la potencia consumida no, o la potencia que ellos cobran no está en proporción. Por lo tanto, determinan las compañías en cobrar también la potencia reactiva. La ventaja es que la potencia reactiva la podemos reducir. El consumidor, bueno, cuando ya ve que le cobran una potencia reactiva, dice, bueno, pues yo voy a intentar reducir la potencia reactiva. La potencia activa no se puede reducir nada más que reduciendo la energía consumida. Eso ya sí que sí es una cuestión que es más complicado de hacer, es decir, hay que tratar un asunto de eficiencia energética. Pero la potencia reactiva es muy fácil, porque la potencia reactiva está originada por las bobinas, y la bobina sabemos que es una carga reactiva de determinada naturaleza, y sabemos que existe otra carga reactiva de naturaleza contraria, que son los condensadores. Entonces, simplemente poniendo condensadores, lo que hacemos es compensar esa energía reactiva que consumimos. Esa energía reactiva que veis aquí, el vector Q, que tiene una longitud determinada, si yo consigo reducir esa longitud, poniendo una carga reactiva de sentido opuesto, pues entonces la potencia aparente se hace más pequeña. Decimos que estamos compensando el factor de potencia. Cuando el ángulo es muy grande, el coseno de phi es muy pequeño. Os recuerdo que geométricamente el coseno de phi es análogo o homogéneo, o análogo en este caso, a lo que sería el vector horizontal. Cuanto mayor es el ángulo, el coseno de phi es más pequeño. En un caso extremo, que el ángulo son 90 grados, el coseno de phi es 0. Normalmente el coseno de phi está próximo a 1, normalmente, o lo ideal es que esté próximo a 1. Es decir, que la potencia reactiva sea lo más pequeña posible. En este caso, sin llegar al factor de potencia 1, ojo, parece una incongruencia, pero no queremos tampoco llegar al factor de potencia 1, porque ocurren fenómenos de resonancia. Y cuando llegamos al factor de potencia 1 es porque la carga reactiva inductiva es igual a la carga reactiva capacitiva. Y ya vimos también anteriormente que cuando la carga reactiva inductiva y la carga reactiva capacitiva son iguales, estamos en resonancia. Y ante la resonancia ocurren fenómenos como que podemos tener una elevación de la tensión muy grande. Cuando la carga reactiva inductiva es igual a la carga reactiva capacitiva es igual a 1, entramos en resonancia y pueden ocurrir fenómenos muy inconvenientes para las redes, como que las tensiones dentro de los receptores, tanto capacitivos como inductivos, sean superiores a sus 400 voltios y pueden deteriorar algunas otras partes de la instalación no deseadas. Entonces, nosotros vamos a intentar reducir esta energía reactiva de carácter inductivo y nos intentaremos aproximar siempre a un coseno de phi aproximadamente alrededor de 0,9, como mucho 0,95, por ahí. Cuando el factor de potencia es 0,5, 0,6, por ejemplo, que el ángulo es muy grande, está por encima de 45 grados, pues nos interesa bajar esa potencia reactiva. ¿Y cómo? Ya digo, poniendo condensadores. ¿Y cómo? Calculando el condensador adecuado, los condensadores adecuados, para que ese factor de potencia se reduzca, para que ese factor de potencia se aumente a 1 y esa energía reactiva se reduzca. Entonces, ¿cómo calculamos el condensador? Pues el condensador se establece el siguiente proceso de cálculo, que es a lo que vamos. Para compensar los efectos negativos de un coseno de phi demasiado bajo, se utilizan condensadores que consumen energía reactiva del signo contrario. El condensador o batería de condensadores se puede conectar en paralelo con cada carga inductiva, o bien se puede conectar en la red, en la línea general de la red, pero en este caso no puede ser un condensador fijo. Porque si lo conectamos en la línea general de la red, la batería de condensadores, puede incluso ocurrir que tengamos carga reactiva en sentido contrario si no está funcionando un número de máquinas determinado. Entonces, en ese caso, se suelen poner también
baterías de condensadores cuando se conectan en la red general automáticas que van conectándose en función del factor de potencia, se conectan más o menos condensadores. Pero, por ejemplo, en los tubos fluorescentes, cada tubo fluorescente tiene una reactancia. A veces cuando hay muchas en una industria, en un sitio, en un local, lo que sea, mucha carga, muchos tubos fluorescentes, pues cada pantalla de tubo fluorescente lleva un condensador. Un condensador adaptado a esa reactancia, que hace que compense el factor de potencia que pueda perturbar esa propia reactancia. O una máquina, pues si hay muchas máquinas, pues a lo mejor cada máquina lleva su batería de condensadores también. En este caso fijas, porque esa máquina o funciona o no funciona y se conecta a esa batería de condensadores. En cualquier caso aquí no vamos a profundizar en eso, simplemente vamos a ver cuál sería el proceso de cálculo para calcular el condensador, sencillamente. Es decir, partimos de que esta figura tenemos un condensador, por ejemplo, phi sub 1, perdón, tenemos una situación con un factor de potencia phi sub 1, que tiene un ángulo phi sub 1, que veis que es un ángulo de determinado tamaño, consume una potencia reactiva S1, perdón, una potencia aparente S1, con una potencia reactiva Q sub L, que lo veis aquí, y la potencia activa P. Y desde esa situación queremos pasar a otra situación, que es, queremos un ángulo phi sub 2, que va a tener una potencia reactiva Q y una potencia aparente S2. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Introducir una carga reactiva capacitiva, que es Q sub C. Es decir, tenemos una carga reactiva que es Q sub L y queremos meter una carga reactiva Q sub C para reducir a una carga reactiva Q. ¿Vale? Ese es el planteamiento inicial. Quiero obtener una carga reactiva Q, unos voltiamperios reactivos Q, a partir de los que tengo, metiéndole una carga reactiva capacitiva Q sub C. Ese es el planteamiento inicial. Como geométricamente en un triángulo rectángulo, si yo divido el cateto opuesto, que es Q, QL o QC, lo que sea, lo divido entre el cateto contiguo, P, tendría tangente de phi, dentro de un triángulo rectángulo normal. Si yo divido el cateto opuesto entre el cateto contiguo, tengo la tangente de ese ángulo. Es una cuestión geométrica. Igual que si yo divido el cateto contiguo entre la hipotenusa, tendría el coseno, y si yo divido el cateto opuesto entre la hipotenusa, tengo el seno. Bueno, pues otra razón geométrica es que si yo divido el cateto opuesto entre el cateto contiguo, tengo la tangente de phi. Entonces ahí tendríamos dos tangentes. La tangente de phi sub 1, ¿vale?, que es el ángulo original, y la tangente de phi sub 2, que es el ángulo inicial. Entonces, si yo, de algún modo, de esta fórmula de aquí, despejara Q, pasando P, que está dividiendo, pasando aquí, que está multiplicando, Q sub C, es decir, la energía reactiva que yo quiero calcular es igual a la potencia menos la tangente de phi sub 1, perdón, la potencia multiplicado por la tangente de phi sub 1 menos la tangente de phi sub 2. Esta fórmula saldría, si yo tengo en cuenta esto, vamos a ver, he pegado un salto ahí, lo reconozco, hemos dicho que Q partido por P es igual a tangente de phi. ¿No? Entonces, tangente de phi sub 1 sería igual a QL partido por P. Tangente de phi sub 2, vamos a la figura, phi sub 2 sería este otro triángulo rectángulo, sería Q partido por P. ¿Vale? Y yo tengo la expresión esta, que Q es igual a QL menos QC. ¿Vale? Bueno, pues entonces aquí tendríamos que QC es igual a Q menos QL. ¿Vale? Es decir,
tendríamos que QC, finalmente, es igual a Q, que es P por tangente de phi sub 2, ¿vale? Menos QL, que QL sería P por tangente de phi sub 1. Por lo tanto, sería, sacando factor común a P, sería tangente de phi sub 2, perdón, de phi sub 1 menos tangente de phi sub 2, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí en esta fórmula, de aquí. ¿Conforme? ¿No? Esto lo he puesto aquí mal. Esto es al revés. Por eso me ha salido eso al revés. Si lo espejo aquí Q sub C, esto pasa aquí y esto pasa aquí restando, ¿no? Sería aquí. Por lo tanto, esto lo he puesto aquí, pues también estaría bien. Bueno, sería tangente phi sub 1 menos tangente de phi sub 2. ¿De acuerdo? Sería un poco esto. Lo voy a dejar aquí para que lo o hagáis una captura de pantalla o lo copiéis, porque esto sería el razonamiento de donde sale esa fórmula. ¿De acuerdo? En definitiva sería esa la expresión a partir de cual vamos a calcular la intensidad, o sea, la capacidad, porque al final de momento solo tenemos Q sub C. Pero Q sub C, en este caso, la potencia reactiva, es igual a la tensión cuadrada partido por X sub C. De la misma manera que la potencia activa ya habíamos determinado que la potencia activa, por ejemplo, tanto en continua como en alterna, por lo tanto sería tensión cuadrado partido por resistencia. Esto salía de la fórmula potencia igual a tensión por intensidad. Lo vimos esto en la unidad 1, ¿vale? Y de la ley de Ohm, que es intensidad igual a tensión partido por resistencia. Sale de ahí. Bueno, pues por el mismo razonamiento, la potencia reactiva, ¿vale?, es igual a tensión cuadrado partido por XT de cualquier condensador. Es decir, lo ponemos aquí, tensión cuadrado partido por XC, que es 1 partido por 2 pi FC, todo eso de la primera unidad de trabajo, con lo cual me quedaría que la potencia reactiva es 2 por pi por F por C por tensión cuadrado. Si yo saco la capacidad de aquí, que es lo que quiero calcular, los microfaradios al final, yo cuando quiero compensar la energía reactiva, quiero saber cuántos microfaradios tengo que tener para una determinada carga reactiva. Pues la capacidad sería Q partido por 2 pi F V cuadrado. De donde finalmente, si yo meto esta fórmula con esta de aquí, veis que aquí tengo la capacidad Q sub C, pues entonces en lugar de poner Q sub C pongo lo que aparece en esa función, es decir, tangente de phi 1 menos tangente de phi sub 2. Y esta finalmente es la fórmula que debo yo emplear para calcular la capacidad de un condensador para compensar la energía reactiva desde un ángulo phi sub 1 hasta un ángulo phi sub 2. Este phi sub 1 es el ángulo que tengo, phi sub 2 es el ángulo que deseo. Entonces el cálculo sería este: C igual a P por tangente de phi sub 1 menos tangente de phi sub 2 partido por 2 pi F por un cuadrado. Si consideramos la frecuencia constante, 2pi también es una constante, pues sería esta otra fórmula de aquí abajo: C igual a potencia por la diferencia de tangentes partido por 314,16 por tensión cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Pues eso sería la fórmula de sacar reducir un factor de potencia. Y la tensión del condensador, en este caso también, igual que con el condensador de los motores, también estimamos una tensión 1,5 veces la tensión de la red. Una cuestión de seguridad. Ahora sabemos que la tensión del condensador, como os he dicho antes, no es un parámetro funcional, sino que es un parámetro de soportar esa tensión.
Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una instalación de una potencia de 10 kilovatios. Vamos a suponer que el factor de potencia de esa instalación, estamos trabajando con ella y tal, y resulta que hemos determinado que el factor de potencia de esa instalación es muy bajo. Igual a 0,45, por ejemplo. Vamos a poner coseno de phi sub 1. Vamos a llamar así, porque es del que partimos. Supongamos que queremos un factor de potencia, vamos a mejorar este factor de potencia, y lo queremos poner en 0,9. ¿Perdón? Claro, vamos a ver si lo podemos poner a 0,9. Pero vamos, 0,45, porque tenemos muchas máquinas, mucha carga reactiva, en fin, tenemos una potencia reactiva muy alta, estamos consumiendo mucha energía reactiva y queremos mejorarlo. ¿Vale? Entonces queremos llegar a esa posición, sencillamente. Vamos a hablar, bueno, que estamos hablando de monofásico, vamos a suponer que la tensión de la red es de 230 voltios. En un sistema trifásico habría que estimar la capacidad por fase. ¿Vale? Que podemos hablar que aquí, bueno, pues es por fase, pues eso. Si fuera un sistema trifásico, a lo mejor pues podríamos hablar de 30 kilovatios y simplemente cambiaría la potencia activa. Pero habría que calcular la potencia de la capacidad del condensador por fase. En este caso, por lo tanto, aplicando la fórmula, simplemente la capacidad del condensador sería igual, lo pongo en letras, potencia igual a tangente de phi 1 menos tangente de phi 2 partido por 2 por pi por f por u cuadrado. Esto sería la potencia en vatios, 10.000 por la tangente de phi sub 1. Vamos a ver, la tangente de phi sub 1 sería, si el coseno de phi sub 1 es 0,45, luego la tangente de phi sub 1 es igual a arco tangente, tangente del arcoseno 0,45. Es decir, la tangente del arco cuyo coseno vale 0,45. Si lo tenéis ahí en la calculadora me lo decís por dónde ahora. Tangente phi sub 2 sería igual a la tangente del arco cuyo coseno vale 0,9. ¿1,98? 1,98 sería la tangente de phi sub 1 y la tangente de phi sub 2 0,48. 0,48. Vale, pues sería 1,98 menos 0,48 por 10.000 y partido, pues esto sería, vamos a poner 314,16 y por 230 elevado al cuadrado. La capacidad sería hacer el cálculo 2 o 3, a ver. Sería 0,9 por 10 elevado a menos 3. Es decir, que sería de, vamos a poner 0,1239. 0,0009. ¿Vale? Y eso es en faradios, ¿no? Esto es en faradios, claro, lógicamente. Efectivamente, esto sería, pues es un valor bastante alto, serían 900 microfaradios. Ese sería el cálculo. Necesitaremos un condensador de 900 microfaradios y una tensión, para terminar el cálculo, que quede reflejado aquí, la tensión del condensador, hemos dicho que estimamos 1,5
por la tensión de la red, igual a 1,5 por 230 voltios, que son 345 voltios al menos, ¿vale? Por lo tanto necesitaríamos un condensador de esas características para obtener lo que queremos. Bueno, pues aquí damos por terminada la sesión de hoy, porque ya a continuación de esto empezamos con otro tipo de motores, que son los motores paso a paso, ya completamente diferentes a lo que hemos visto hasta ahora.